Buenos días a todos. Muchas gracias por darme la oportunidad de poderles transmitir algo del área donde uno está con el contacto del día a día. La idea es traer el concepto sobre qué es una adicción, la importancia de ello, en qué radica, que a todos nos puede llegar a afectar. Esto no respeta ni sociedad, ni estrato, ni cultura, absolutamente nada. De ahí la importancia de detectarlo. Si encontramos algo que pudiera llegar a parecerse cercano a nosotros, pues poder tomar las medidas correspondientes y no permitir que esto se vaya prolongando, porque como cualquier otra cosa, lo que vamos a poder concluir al final de la exposición, de la charla, es que efectivamente es una enfermedad, y es una enfermedad que progresa y progresa en el tiempo. Entonces, entre más podamos contrarrestar esto a más temprana edad de la enfermedad, por decirlo de cierta manera, en esa medida vamos a poder quizás ayudar más a la persona que esté cercana a nosotros con dicho problema. Entonces, acá una foto un poco ilustrativa para darnos cuenta que la adicción no solamente implica pepas, sustancias, sino que hay algo más, y eso está cogiendo un boom últimamente. Entonces, ¿qué es la adicción? Es el uso continuo de sustancias psicoactivas o comportamientos, sean juegos, sea sexo compulsivo, por ejemplo, a pesar de sus consecuencias. Donde hay una tríada que juega un rol fundamental. No solamente la persona que se ve involucrada con ese consumo, no solamente es la persona que está haciendo cierta actitud, cierto comportamiento, sino también la persona que está vinculada en un ambiente. ¿Con qué? Con un agente llamado una sustancia, un juego, alguna actitud, algún comportamiento. Esa tríada va a ser entonces el pilar para generar entonces dicha enfermedad. Enfatizando en cuanto al huésped, ¿qué es lo que pasa? No solamente podemos decir que cualquier persona ya probó una sustancia en un ambiente y va a generar una adicción, no, que hay que considerar. Todos somos el resultado de lo que es nuestro cerebro. Nuestro cerebro es el que nos permite pensar, comportarnos, actuar, sentir. Todo está en una cosa que se llama el sistema límbico, ¿cierto? Que es el que puede responder ante estímulos, poder responder de una manera emocional. Entonces, por ejemplo, si vemos a nuestros hijos, eso nos va a dar alegría, entonces es el resultado de nuestro cerebro. Si vemos un buen plato de comida, vamos a decir, esto parece rico, eso va a ser la interpretación de nuestro cerebro. Y en esa medida, esas interpretaciones van a permitir hacer sentir lo que se llama placer, gratificación. Todos nosotros sentimos placer y gratificación con ciertas actividades, con ciertas sustancias, con ciertas comidas, con ciertas actitudes, con ciertas palabras. Ese placer es lo que la gente está buscando cuando busca una sustancia psicoactiva, cuando está haciendo cierto comportamiento, solo que no es consciente, solo que con el primer contacto se dieron cuenta que les gustaba, de la misma manera que nos puede gustar un buen jugo, por ejemplo. Entonces, partiendo de este principio, también tenemos que darnos cuenta que nosotros no solamente somos cerebro, sino somos el resultado de muchas cosas, antecedentes familiares. De la misma manera que podemos heredar la forma de los ojos, la forma de ser, también podemos heredar ciertos gustos que también pueden ser adicciones. Si mi papá, por ejemplo, es alcohólico, quizás mi posibilidad de generar alcoholismo está ahí. O si mi padre le gustaba mucho el juego, la posibilidad de yo tener una predisposición a una dependencia, sea al juego o alguna sustancia, es de mayor probabilidad. Pero también que toca mirar si yo tengo alguna vulnerabilidad o algo que altera mi funcionamiento cerebral, como por ejemplo una enfermedad psiquiátrica, como por ejemplo una alteración en mi desarrollo que me lleve a un nivel intelectual mucho más bajo. Si por ejemplo yo he tenido situaciones en mi pasado, duelos no resueltos, tristezas, pobre tolerancia a la frustración, si mi personalidad no ha sido consolidada adecuadamente en el desarrollo de mi vida, posiblemente voy a ser más vulnerable y voy a querer encontrar más fácilmente ese placer o gratificación de la que estábamos hablando anteriormente. Entonces tenemos que darnos cuenta que no solamente es cuestión de cerebro, no solamente es cuestión de que a mí me gusta o no me gusta, sino que yo también soy resultado de un sinnúmero de factores que me llevan a una cierta forma de ser, a una cierta forma de actuar ante las situaciones diferentes de la vida. De esta manera, entonces, esto es el huésped, la persona. Todos tenemos esto, todos somos el resultado de nuestro cerebro y de lo que nos ha llevado a formarnos en nuestra personalidad, en nuestro carácter en el pasado. Si miramos en el agente, entonces, ¿qué nos damos cuenta?
Hay agentes químicos y no químicos que nos pueden generar adicción. En general, independientemente si es una sustancia química, es decir, una sustancia que tiene que ingresar a nuestro cuerpo, o si es algún factor no químico, es decir, un comportamiento, escuchar ciertas música, lo que sea, eso nos va a llevar a la generación en nuestro cerebro de dopamina, de aquella sustancia que es la que nos va a hacer sentir ese placer, esa gratificación que estábamos hablando, esa situación emocional que nos va a gustar. Entonces, en cuanto a los agentes químicos, se considera entonces una droga, se será llamado entonces como droga de abuso o sustancia psicoactiva. Entonces, ¿cuál es la definición exacta? Es aquella droga de uso no médico capaz de causar cambios en la percepción de mi entorno, cómo yo percibo los colores, los olores, el tiempo, la distancia, que también va a alterar nuestro estado de ánimo, puede hacer pasarnos de la euforia a la tristeza o de la tristeza a la euforia, viceversa, a sentir más ansiedad, a pasar a tranquilidad, pero que también puede llegar a afectar nuestro comportamiento. La persona tímida puede pasar a ser la persona más sociable, la persona quizás muy intranquila puede pasar a ser la persona más comprensiva, más dispuesta a tener el cambio o la sociabilidad. Y eso, además de que nos permite generar esos cambios en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar en ese momento, como nos está generando gratificación, placer, vamos a querer volver a experimentar eso y por consiguiente nos va a llevar a querer volverlo a administrar. Entonces va a ser aquella sustancia que va a ser la sustancia que nos va a predisponer a la autoadministración. Una cosa es que una persona sufra de una tristeza, de un trastorno depresivo como tal, que tenga una indicación, por ejemplo, de un antidepresivo y que por consiguiente lo requiere para poder manejar su parte emocional, pero efectivamente con la dosis adecuada no necesita ser autoadministrada porque estamos logrando el objetivo terapéutico. Otra cosa es la persona que necesita tomar alcohol, por ejemplo, para sentirse más alegre y que cada vez que siente esa tristeza necesita volver a repetir ese acto de tomar alcohol. Ahí estamos hablando de que es una sustancia que requiere autoadministración, que la persona se está por decirlo de cierta forma, autoalimentando en cierto sentido. ¿Qué tipos de sustancias tenemos? Tenemos las legales y las ilegales. Y problema, porque las legales son las socialmente y legalmente permitidas. Por consiguiente, uno dice un traguito no tiene absolutamente nada de malo, fumar no tiene absolutamente nada de malo y por consiguiente muchas veces somos más permisivos a ese consumo de sustancias que para otras sustancias. Entonces, el muchacho que toma a los 14 años cada 8 días, pues no hay nada malo. Malo sería la cocaína. Entonces, tenemos que empezar a cortar con esos aspectos. ¿Por qué? Porque a partir del momento en que probamos una sola sustancia, que nuestro cerebro bajo ciertos mecanismos va generando esa dependencia, esa sensación de placer, vamos a querer autoadministrar. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que no vamos a poder tener ese control sobre ese patrón de consumo. El otro grupo de sustancias, las ilegales, obviamente, marihuana, cocaína, heroína, etcétera. También las podríamos clasificar entre naturales y sintéticas. Entonces, es como la gente que consume marihuana y dice, no, marihuana no hay ningún problema porque como es natural, no me hace absolutamente nada, ¿cierto? Pero tenemos que cortar con ese pensamiento, porque efectivamente la naturaleza también salen los venenos, entonces posiblemente también nos va a afectar. Muchas veces las personas que no consumen pues dicen, obvio, natural nos pueden hacer daño, pero desafortunadamente los que sí están metidos en el consumo tienen una justificación muy válida para decir, prefiero fumarme un cigarrillo de marihuana, que es natural, a uno que de cigarrillo que tiene un montón de contaminantes. Entonces, si no empezamos a cortar con esos prejuicios, esas creencias, la cosa, pues no nos vamos a dar cuenta que efectivamente la enfermedad va por mal camino. Otro tipo de clasificación, según lo que genere en nuestro cerebro. Serán llamadas estimulantes aquellas que nos despierten, que nos mantengan activos, que nos mantengan agitados, que nos mantengan en un nivel donde la fatiga no existe, donde el sueño no existe, donde solamente yo puedo seguir actuando. Los otros son los depresores, es decir, aquellos que nos buscan dormir, que nos buscan relajarnos. Entonces muchas personas terminan consumiendo drogas con el objetivo de poderse desconectar, de poder bajar toda esa ansiedad
y por eso buscan este grupo de sustancias. Y las últimas clasificación son los alucinógenos y hacen especial énfasis en aquellos que alteran toda la percepción, cómo percibimos nuestro ambiente, cómo percibimos el color, la velocidad, el tiempo, el olor, la música. Entonces mucha gente consume estas sustancias con el objetivo de poder agradar o cambiar el entorno en el que está. Entonces, en cuanto a los estimulantes, ¿cuáles habrán? Está la cocaína, las anfetaminas. Las anfetaminas son aquellas pepas de colores, o pueden ser polvos o pueden ser cápsulas, bajo ciertos nombres que la gente, por ejemplo, utiliza mucho en las fiestas, por ejemplo, que llaman after party, que son de 48 o 72 horas con música electrónica. La nicotina es el cigarrillo. La gente cuando fuma un cigarrillo es una persona que necesita, por ejemplo, después del almuercito para que no nos dé sueño, ahí estar activo. Las antinas, como la cafeína. Entonces, ¿tomar café es malo? No, no es malo, pero cuando perdemos el control al respecto, tenemos que empezar a sospechar que hay una conducta adictiva. A partir de cierta cantidad puede llegar a haber todo ese patrón de dependencia. ¿Dónde más hay cafeína? Las bebidas energizantes. Entonces dice uno, una bebida energizante no tiene nada de malo, pero si esa bebida energizante tiene un objetivo de estar despiertos, de estar agitados, de poder aguantar toda la rumba, por ejemplo, en esa medida ya tiene un objetivo de generar placer, de querer cambiar nuestra percepción o nuestro comportamiento a lo largo del tiempo. La cocaína, que se presenta entonces como un polvo blanco que la gente lo puede inyectar o inhalar, desafortunadamente cada vez se ve más en nuestros pacientes, con consecuencias gravísimas, con unas mezclas con otras sustancias que obviamente llevan a unas consecuencias orgánicas que realmente están deteriorando francamente la población que tenemos hoy en día. Las depresoras, ¿cuáles serán? El alcohol. Aguardiente es lo mismo que cerveza, es lo mismo que un whisky, es lo mismo que desafortunadamente mucha gente está empezando a consumir también, sobre todo los jóvenes, que es el alcohol antiséptico. El alcohol antiséptico es el mismo alcohol que hay en una cerveza, solamente que con un porcentaje muchísimo mayor. Por consiguiente, un solo traguito me va a generar más efecto, me va a generar más placer, y si me quedó gustando, posiblemente voy a querer volverlo a repetir. Entonces, en esa medida hay que tener mucho cuidado. Si empezamos a encontrar envases vacíos de alcohol antiséptico cerca de nuestros hogares, si empezamos a encontrar envases de, por ejemplo, de limpiavidrios, de quitagrasas, de perfumes que se están desapareciendo, hay que mirar hasta qué punto la persona no tiene una dependencia al alcohol etílico. Ahora tampoco es que nos vamos entonces a poner alertas de que si falta un frasco, entonces posiblemente está tomando. No, pero no podemos ser ignorantes ante la presencia de posibles factores o posibles señales que están determinando que la persona está empezando a tener conductas adictivas. Otros tipos de depresores, las benzodiazepinas, y ahí es un conflicto, porque obviamente las benzodiazepinas hacen parte del día a día de nuestro manejo terapéutico, sobre todo para crisis de ansiedad, sobre todo en el aspecto en el área de la psiquiatría. Entonces los muchachos han descubierto que el roche, que es como lo llaman, las ruedas, nos van a llevar a que nos podamos relajar, desconectar. Mucha gente hay que tener en cuenta que puede llegar a consumir estimulantes como la cocaína, ¿cierto? Como las antinas, pero para no tener ese pico allá arriba, de estar hiperactivos, de estar saltando todo el día, buscamos regularnos con un medicamento que nos duerma, buscarlo compensar. Entonces, estas mezclas son muy frecuentes, con el gran compromiso que obviamente de manera simultánea van a afectar nuestro cerebro y absolutamente todo nuestro organismo. Otro ejemplo, los opioides, cuyo principal representante de nuestra población con consumo de sustancias psicoactivas es la heroína. Heroína que puede ser inhalada, aspirada o inyectada. Obviamente con la parte inyectada con consecuencias gravísimas, no solamente a nivel infeccioso, con el VIH, virus de hepatitis C, etcétera, sino porque también hay que tener en cuenta que el consumo de sustancias está acompañada de un montón de rituales. ¿Rituales qué significa? Que hay toda una elementos que van a acompañar nuestro consumo, la presencia de agujas, la presencia de ambientes, el hecho de compartir una aguja entre dos personas va a ser muy frecuente, por ejemplo, con la gente que consume heroína, el hecho de estar en ciertos ambientes de peligro, que van a conllevar no solamente a peligro para nuestro organismo y nuestra salud, sino también en nuestro comportamiento, en situaciones de legalidad e ilegalidad que pueden incluso comprometer aún más nuestro estado psicológico. Entonces, por ejemplo, la heroína es tanto, desafortunadamente, sin querer hacer juicios de valor, la heroína ha llevado muchas veces a actos delincuenciales, porque puede más la necesidad que hemos creado en nuestro cuerpo
que cualquier factor o cualquier miedo o cualquier conducta de peligro que pueda controlar un poco nuestro comportamiento. Entonces muchas veces el consumo, por ejemplo, de la gente que consume heroína o cualquier otra sustancia, acá no lo podemos especificar, también puede llevar a actos delincuenciales. Y quiero enfatizar acá, no podemos hacer juicios de valor. Entonces ahora no todo el mundo que consume va a generar actos delincuenciales, pero sí tenemos que ser conscientes que mayores complicaciones pueden haber en la medida que hayan drogas que nos llevan a un mayor consumo, a una mayor necesidad inmediata de tener esa necesidad del próximo consumo. Y los inhalantes, que hace referencia a cualquier sustancia que se pueda volatilizar, no solamente al Sacol o al Boxer, que se llama, sino también hay sustancias como por ejemplo el Popper, el DIC, que vienen siendo muy frecuentemente usadas en nuestra población adolescente, que simplemente se trata de inhalar envases que inconscientemente van a generar depresión de nuestro sistema nervioso central, lo van a dormir un poquito y en esa medida se van a poder relajar, etcétera, pero en esa medida que esas sustancias van entrando a nuestro organismo, también van a generarse ciertos efectos adversos, generación de ciertos metabolitos que, por ejemplo, con el Popper, mucha gente lo desconoce, pero nos lleva a problemas de oxigenación en nuestro cuerpo y con ello graves consecuencias, por ejemplo, en caso de infartos, de derrames cerebrales. En caso del DIC, generación de un metabolito que uno no lo creería, pero un metabolito como el monóxido de carbono, lo mismo que se genera en el exhausto de un carro. Entonces, fácilmente, con una simple inhalación, la persona pierde conciencia, no solamente por el efecto de que duerme un poquito el cerebro, sino también por unos metabolitos que están poniendo en riesgo la salud de nuestros pacientes. Grandes consecuencias con los inhalantes es el deterioro cerebral gravísimo, unos compromisos en cuanto a la masa cerebral que llevan a un deterioro rápidamente progresivo a nivel académico, laboral y funcional como personas. Entonces, si nos damos cuenta, cada vez a medida que aumenta la lista la cosa se pone peor. Los alucinógenos, aquellos que alteran toda la percepción, viene el LSD es el ácido lisérgico, vienen papelitos que los muchachos, sobre todo desde muchachos que consumen ya sea en la boca o en los ojos, que buscan alterar todo nuestro entorno. Los hongos, entonces está muy de moda, entonces muchos muchachos dicen, no, yo comí hongos, pero no me hizo nada, pues sí, porque no sabían cuál era quizás el hongo que tenía el componente que iba a alterar esa percepción, pero hay que estar atentos. Si un muchacho está empezando a experimentar, empezando a buscar dónde puede generar alucinación, pues con qué puede generar alucinaciones, en esa medida toca estar alerta, porque el día que lo descubra, cuál es la sustancia que sí lo hace percibir lo que él quisiera, ahí se puede quedar, por decirlo de cierta manera, pegado o enganchado a la droga. El yagé, si bien tiene toda una connotación ceremonial, desafortunadamente acá estamos cortando con toda esa parte de ceremonia y la persona solamente quiere encontrar esa gratificación y su mal uso, su mal empleo, es decir, su no empleo desde un punto de vista ceremonial, ha hecho que la gente empiece a abusar, que haya mucho negocio al respecto. Múltiples muertes se han relacionado con el yagé, porque en esos malos viajes, en esa alteración de esa percepción, la persona empieza a tener crisis de pánico, de paranoia, y en esa medida obviamente ese corazón empieza a acelerarse, y asociado a eso, el yagé lleva mucho vómito, mucha deshidratación. Si la persona empieza a tener unas exigencias en su cuerpo grandísimas porque está pensando que lo están persiguiendo y que lo van a matar, y ese cuerpo está deshidratado, las muertes súbitas han sido bastante frecuentes. Lo otro, el cacao sabanero, muy frecuente en nuestros jóvenes, barato, está en todos los jardines, en todas las partes pues, de la ciudad lo podemos encontrar fácilmente, que es esta florecita en forma de campana, que también se conoce como borrachero, escopolamina, y en esa medida también muchachos lo están empezando a consumir en forma de semillas. Entonces llega el muchacho que empieza a ver elefantes rosados, llega al servicio de urgencias agitado y simplemente era porque se ha comido 17, 15 semillas con el objetivo de cambiar la percepción. Esas son en cuanto a las sustancias químicas. En cuanto a las sustancias no químicas, hace principal énfasis al comportamiento. ¿Comportamiento en cuanto a qué? En cuanto al juego. ¿Y jugar qué es? Jugar no es solamente jugar de apostar, cartas, billar, por ejemplo, pero también al juego con la tecnología. Entonces, los videojuegos, estar todo el día en el internet buscando ganar, no sé, hacer cualquier juego pues que esté en Facebook, en cualquier área de estas. Si estamos pasando mucho tiempo, dedicándole mucho tiempo a estas actividades, y eso incluso está afectando nuestro funcionamiento en las otras áreas académicas,
laborales, incluso áreas de nuestras funciones básicas como alimentarnos, como cuidarnos, como nuestra higiene. Estamos hablando de que hay un problema en el sexo, en el género, en personas. ¿Que hay adicción a las personas? Sí, sí puede haberlo, entonces hay que tener mucho cuidado. En los deportes, el deporte extremo, una persona que está haciendo 5 o 6 horas diarias de deporte, si no es su actividad principal como profesión, algo está pasando. En el trabajo, en las compras, en la televisión, en el internet, muchachos que están pasando 6, 7 horas seguidas en un internet, algo está pasando. Eso no es normal, esto no es adecuado, porque hay una conducta adictiva que se puede empezar a generar a partir de todo ello. Entonces, ¿qué será juego patológico? O llamado también ludopatía, que hace más énfasis en cuanto al juego, a la parte de casinos, todo esto. Es el fracaso progresivo y reiterado en el intento de resistir el impulso de jugar, aunque tal implicación en el juego le provoque problemas con su vida personal, familiar, social y o profesional. Lo que les decía, ejemplos de ellos: chance, maquinitas, casinos, cartas, absolutamente todo. Esa va a ser como la adicción no química, que está relacionada específicamente con el comportamiento. Entonces acá les mostraba las fotos, el juego, el internet. Acá me parece muy interesante esta foto, como la forma de consumir una cocaína termina traduciéndose en la forma de consumir el celular. Eso de estar todo el día también con el celular, si bien todos lo estamos usando, todos lo estamos practicando, hay un límite para todo. Cuando ya se vuelve una cuestión impulsiva, hay algo que no está funcionando. Entonces, ya sabemos entonces que hay una persona con unas características, y hay un agente que se llame comportamiento, que se llame una sustancia específica, como por ejemplo alcohol, cocaína, y todo ello en qué se va a traducir: generación de dopamina, generación de placer, generación de una gratificación que no me lo da absolutamente nada más. Entonces, ese placer, como yo lo experimenté una vez, me va a motivar a repetir ese consumo, y obviamente repetir ese consumo me va a llevar nuevamente a placer. Se nos vuelve entonces un círculo vicioso que hay que empezar a tratar de romper de alguna manera. El último factor que nos falta: el ambiente. Y en ese ambiente, ¿qué hay que mirar? ¿Cuántas veces dice la gente: no, si yo no me voy al bar, o si yo no me siento en la silla en la esquina del parque, yo no empiezo a tomar alcohol? ¿Cuánta gente dice: no, doctora, es que yo funciono perfecto, pero el día de la rumba, y sí, ya me pasé de tragos y yo ya no me aguanté? El cerebro es tan inteligente que es capaz de captar esos factores que nos llevan al consumo. El cerebro sabe cuándo es un viernes a las 4 de la tarde, y que sabe que los viernes a las 4 de la tarde toca empezar a tener una cerveza en la mano derecha. El cerebro lo sabe. Así usted no tenga el vaso de cerveza, y así usted tal vez no esté en el sitio donde siempre frecuenta, ya el hecho de ser viernes 4 de la tarde y usted haber generado ese hábito de ir a buscar la cerveza a las 4 de la tarde, va a empezar a generarle esa necesidad de volver a experimentar ese placer que estamos hablando. Las relaciones, el hecho quizás de tener cierta persona que consume, posiblemente refuerza nuestro consumo. Si nuestra pareja consume cocaína y yo tengo un lazo afectivo muy cercano a ella, y la única momento de distracción es estar con ella, posiblemente eso va a reiterar o va a reforzar mi conducta de dependencia a cocaína. Muchas veces hemos tenido pobres tolerancias a las frustraciones, pérdidas sentimentales, a los problemas económicos, y mi cerebro aprendió que, por ejemplo, con la marihuana yo me relajaba, yo me sentía a gusto, sentía ese placer, y por consiguiente eso van a ser factores que me van a llevar nuevamente a querer buscar desconectarme o refugiarme de esa situación que quizás nunca aprendí o pude enfrentar de una manera adecuada. Entonces, en esa medida, ¿por qué les traigo todos estos ejemplos del ambiente? Porque si nosotros no aprendemos a descubrir cuáles son esos factores desencadenantes que nos llevan a ese refugio, a esa necesidad de desconectarnos, posiblemente no vamos a poder abordar de una manera adecuada a nuestro paciente. No solamente se trata de que consuma o que no consuma, sino qué es lo que lo ha llevado a eso. ¿Por qué la gente consume entonces? Para sentirse bien, claro. Si yo consumí la droga y eso me generó placer, yo ya asocio la droga o el comportamiento con el hecho de sentirme bien. En el momento que haya un factor desencadenante, como por ejemplo algún problema, oye, si yo soy tímido y vamos a ir a una rumba y yo sé que me cuesta socializar, voy a volver a querer experimentar la droga, ya no para sentirme bien, sino para sentirme mejor ante determinada situación. ¿Por qué más voy a querer consumir la droga? Porque posiblemente si estoy muy ansioso o tengo muchos problemas en mi vida y necesito dar
respuestas, necesito responder con mis responsabilidades, quizás la droga me va a ayudar a rendir mejor ante esas presiones que desafortunadamente hasta la fecha no he aprendido a manejar. Y desafortunadamente, ¿qué es lo que pasa con muchos jóvenes? Muchas veces yo voy a empezar a consumir o voy a repetir ese consumo porque los demás lo hacen, para poder ser aceptado en cierta área, ya sea con mis amigos por la barra brava, por ejemplo, de algún equipo de fútbol, o porque mi parte laboral, pues yo no me relaciono muy bien con la gente, pero los viernes por la tarde, si ellos tienen una salida, posiblemente si yo estoy ahí y hago lo que hace ese gremio, posiblemente voy a tener una mejor aceptación social. Entonces, por eso es tan importante empezar a enfatizar sobre cada área, sobre cómo se consume. ¿Cuáles van a ser los factores que van a influenciar sobre esos efectos? ¿Por qué tanta gente dice, no, es que yo empecé a consumir con todos cocaína, pero solamente fui yo el que me quedé pegado? ¿Por qué? Porque yo tengo unas expectativas al respecto. Entonces, si quizás mi experiencia anterior fue muy buena, me pude relajar, pude sentir esa felicidad extrema, quizás eso va a reforzar a mi próximo consumo. Si quizás yo uso con otras drogas, empiezo a mezclar con otras drogas, quizás yo voy a sentir un poquito mejor el efecto. Quizás a mí el alcohol me gusta, pero no me gusta sentirme tan borracho. Entonces, posiblemente, si yo lo mezclo con cocaína, no me voy a sentir tan borracho, me voy a sentir alegre, pero voy a poder mantenerme toda la noche. Entonces, esa mezcla de drogas hay que tenerlas en cuenta, porque muchas veces hay otras drogas que potencian el efecto de una primera. El ejemplo, si yo, por ejemplo, consumo marihuana y benzodiazepinas, quizás la marihuana me duerme, las benzodiazepinas lo refuerzan y obviamente va a potenciar ese efecto. Si, por ejemplo, consumo cocaína y quiero sentirme más despierto y me tomo una bebida energizante, en esa medida me voy a sentir mucho más agitado y mucho más dispuesto a hacer la actividad que quiero, a sentir menos fatiga y, por ejemplo, poder rendir en toda la rumba. Quizás, ¿qué va a potenciar mi efecto? Posiblemente a mí nunca me dan ganas de consumir, por ejemplo, yagé, pero cada 6 meses, cuando yo voy a la loma y me voy con mis amigos para encontrarnos con nosotros mismos, el solo hecho de vernos en esa escena va a querer potenciar esa necesidad de volver a experimentar. Y obviamente muchas personas, nada tendría efecto si la persona no tuviera un objetivo con ello. Si yo quiero relajarme, posiblemente, y estoy en un momento de gran ansiedad, esa necesidad de droga se va a potenciar mucho más, y ese efecto cuando yo consumo la droga va a ser mucho más agradable, porque logré tener lo que yo quería, la sensación que yo quería, la gratificación que yo anhelaba, porque no lo podía lograr de otra manera. Entonces esos son los verdaderos factores que van a influenciar sobre si una droga nos va a hacer efecto o no. Puede que todos consumamos cocaína, pero una persona sí tenía el deseo extremo de sentir esa adrenalina allá arriba, y por consiguiente eso va a potenciar nuestro próximo consumo. Entonces, si yo consumo y eso me hace sentir bien, ¿cuál es el problema? Inicialmente lo percibo como efectos positivos, inicialmente lo percibo como yo lo puedo controlar, pero hay un momento donde esa necesidad de dopamina, de esa necesidad de gratificación ha sido tan grande que cada vez quiero reforzar más ese consumo, y cuando quiero reforzar más ese consumo, ya hay un momento donde, si bien no quiero buscar placer, quiero volver a tener esa sensación de que puedo tener esa estabilidad emocional a la que siempre he querido llegar, y es ahí cuando perdemos el control sobre el consumo de la sustancia, cuando perdemos el control sobre nuestro comportamiento ante ciertos factores. Entonces, en esa medida se aumenta la cantidad y el uso de las drogas para realmente ahora sí ya no sentirnos un poquito mejor, sino para sentirnos normales, porque viene siendo parte de nuestro día a día, se nos vuelve ya una necesidad. La persona siempre, todas las personas, todas las historias que ustedes escuchen, empiezan con un consumo una vez al mes, una vez cada 6 meses, una vez cada 15 días. Yo solo iba al casino solamente una vez al mes, doctor, o cada 3 meses cuando me entraba alguna platica. Cuando se empiezan a dar cuenta a medida del tiempo, termina siendo un consumo diario, un juego diario, y en esa medida efectivamente se fue progresando esa enfermedad y se generó entonces el concepto de adicción. Hay que tener en cuenta que con las adicciones hay un efecto escalera. Como les decía, todos empezamos con un cigarrillito, todos empezamos con una cerveza, pero eso tal vez no fue suficiente, porque quizás teníamos cierta vulnerabilidad, ciertos pasados, ciertas tristezas que tal vez nunca habíamos superado, y necesitamos volver a sentir un poquito más de placer. Y entonces en esa medida
con un cigarrito no fue suficiente, tuvimos que subirle a 2, a 3. 10 años después, la persona que fumaba un cigarrillito en las fiestas terminó con 2 paquetes diarios todos los días. O la persona que empezó a probar un cigarrillito, una cervecita, eso no era suficiente, y alguien alguna vez le ofreció marihuana y le quedó gustando. Entonces pasamos de un peldaño de ser cigarrillo a otro peldaño a ser cerveza, a pasar a la marihuana, a la cocaína, a la heroína. Todo siempre hay un progreso. Acá hay un concepto fundamental, y es que para el cerebro, para esa gratificación con este tipo de sustancias o de comportamientos, nunca hay límite. El cerebro siempre quiere más, y por eso ese consumo siempre se aumenta más. Esos comportamientos se ven reiterados cada vez de mayor amplitud. Entonces, ¿por qué la gente consume? Porque quizás otros lo hacen por modelos, por problemas familiares, por conflictos internos que tal vez nunca hemos superado y que ni siquiera somos conscientes de ellos, porque también hay mucha publicidad al respecto. ¿Cuánta música no conlleva al consumo de la marihuana, de la cocaína? El joven que está creciendo se está dando cuenta que la rumba sin cripi, sin cripa, no existe. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo empieza todo? Todo empieza a ser como un consumo experimental, a probar con un primer consumo. Si yo tengo todos esos factores por el ambiente generó, la música generó que yo percibiera bien la sensación de bajo el efecto de la droga. Si yo empecé a percibir que con eso me sentía más relajado, mi forma de ser se mejoró, posiblemente voy a querer reexperimentar y volver a querer sentir esa gratificación, y puedo empezar a tener un abuso, es decir, un consumo más frecuente, pero no está perjudicando mi vida diaria. En la medida que esa necesidad se va acrecentando, esa necesidad de placer, de gratificación, ya van a haber cosas del día a día, funciones, responsabilidades del día a día que van a pasar a un segundo plano, porque va a poder más mi necesidad por la droga, por el juego, por cualquier otra actividad, y en esa medida se nos va a volver una dependencia. ¿Por qué? Porque nos lleva a un comportamiento disfuncional e incluso destructivo. Entonces es la persona o el muchacho que empezaba a consumir marihuana en ocasiones, ¿cierto? No había ningún problema con las rumbas, todo iba muy bien, y cuando llegó a 10º grado empezó a repetir 1 año, 2 años, 3 años. Esa disfunción académica tenía que prendernos alarmas, porque posiblemente algo estaba pasando y estaba alterando el funcionamiento académico de esa persona, secundario ¿a qué? Al consumo de drogas. Entonces, en esa medida, ¿qué podemos concluir? Que la persona tiene una vulnerabilidad. ¿Vulnerabilidad por qué? Porque puede tener ciertas enfermedades o rasgos de personalidad que lo hacen más vulnerable a querer refugiarse en ciertas drogas o a querer buscar más gratificación. Hay personas con ciertas herencias. Si mi papá, mi familia había rasgos de dependencia, posiblemente yo voy a generar la dependencia. Pero obviamente, si yo empiezo a crecer en un ambiente donde hay presión social, donde he sido víctima de abuso sexual, víctima de violencia, víctima, por ejemplo, o no víctima, sino parte de situaciones bastante estresantes que incluso nunca pudimos manejarlo de una manera adecuada. Entonces, por ejemplo, la charla que va a haber la próxima ocasión de bullying, todo eso que lleva a unas situaciones que no podemos muchas veces tolerar de una manera adecuada por nuestros rasgos de personalidad. Y cuando se juntan esos factores y alguien nos ofrece droga, empieza a generarse esa gratificación y con ello un cambio de mecanismos a nivel cerebral que van a llevar finalmente a lo que se llama adicción como enfermedad cerebral. Entonces es una enfermedad que en la medida que altera nuestro funcionamiento va a alterar absolutamente todo nuestro comportamiento. Entonces, ¿cuántas veces no escuchamos? Es que el muchacho no era así, él era gentil, él hacía caso y ahora se volvió agresivo, impulsivo, grosero y ya se fue de la casa y no sé qué pasó con él. ¿Por qué? Porque cambió absolutamente todo nuestro comportamiento, nuestra manera de percibir, sentir, reaccionar. Entonces, para que haya una adicción se necesitan varios factores. Tolerancia, con una sola dosis ya no me hace el mismo efecto, tengo que repetir la dosis. Dependencia, que cuando pues la ausencia de la droga me hace falta, la necesito para poder tener ese funcionamiento normal. Comportamiento compulsivo, entonces cuando yo tengo la droga, si no la tengo rápidamente tengo que ir a buscar. Simplemente el ejemplo de los cigarrillos, la gente que fuma cuando se le pierde la cajetilla termina nombrándole la madre, por ejemplo, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no encuentra su cajetilla. ¿Qué significa eso? La impulsividad, la compulsividad, puede más esa necesidad de ese cigarrillo que cualquier otro paranoia o relación que tengan. Uso a pesar de nocivo, nuevamente el ejemplo del cigarrillo. ¿Cuánta gente a pesar de ver en la cajetilla el tumor en los pulmones o el cáncer acá en la garganta, lo sigue comprando? Porque puede más esa necesidad que hemos creado que las consecuencias que todos los que consumen saben a qué lo pueden llevar. Recaídas, ¿cuánta gente
gente no ha dicho, te juro que esta es la última cerveza que me tomo, y a los 8 días volvió a tener el vaso en la mano. Y obviamente la presencia de síndrome de abstinencia que se genera, ¿por qué? Porque como hemos creado tanta necesidad en nuestro cuerpo de la droga, cuando la droga falta, psicológicamente o físicamente el cuerpo la va a empezar a pedir. Entonces va a aparecer el temblor, problemas para dormir, cambios del temperamento. Y en esa medida, pues obviamente se va a generar la dependencia. Y acá el último concepto, que es el craving, y el craving es el deseo intenso de la droga. Entonces la persona que empieza, que cualquier hora del día, uy, tan rico ahorita una cervecita, tan rico ahorita un paso, tan rico ahorita un bareto de marihuana, eso ya es craving, ya hay algo que se ha generado que es la dependencia. Así nosotros podemos realmente clasificar cuando hay una adicción. Cuando estos factores están presentes, hay adicción. Si se dan cuenta, en ninguna parte está escrito si usted consume más de 5 cervezas o más de 10 cigarrillos o se mete más de 3 pads de cocaína, va a ser dependiente. En ningún momento hay ni factor de dosis ni factor de tiempo. Por consiguiente, una persona que consume alcohol una sola vez al año, pero que cuando consume genera un destrozo total, por ejemplo, de la familia, genera la responsabilidad más severa a nivel laboral, ya implica que hay un problema. E incluso se puede volver una adicción, sí, se puede volver una adicción. Entonces acá no hay ni tiempo ni dosis para que lo tengamos en cuenta. Consecuencias de todo tipo a nivel médico, social, económico y penal. ¿Por qué? Porque si el cerebro es el que nos permite sentir, actuar, pensar, posiblemente en esa medida todo lo que involucre ese funcionamiento cerebral también se va a ver afectado. Entonces toda la parte social, nuestras relaciones con familia, con entorno, con trabajo, las consecuencias económicas, cuántos gastos, la parte penal, no solamente porque eso conlleva a que gastamos plata al consumo, sino que posiblemente el hecho de tener drogas ilegales con nosotros y que nos cojan, pues ya implica un problemita, ¿cierto? Pero también lo que les decía, que muchas veces puede más la necesidad de la droga y con ello no existe límite para poderla obtener, y en esa medida desafortunadamente hay gente que llega a incurrir en actos delincuenciales. Entonces, estos 3 factores en que van a alterar, en la personalidad, en nuestra interacción familiar, social, en enfermedades. Las drogas llevan a enfermedades, sí, enfermedades gravísimas. Ejemplo, simplemente el cigarrillo, relacionado con el 50% de las camas hospitalarias en el mundo. De una manera directa o indirecta, el cigarrillo está relacionado con muchas enfermedades en nuestro medio. Y obviamente, en la medida que la adicción depende de un ambiente, de un agente, ahí van a haber ciertos factores de riesgo que van a hacernos más vulnerables a presentar la enfermedad. Entonces, recordemos que el síndrome de abstinencia es algo que pone de manifiesto por primera vez en muchas ocasiones que realmente tenemos una adicción. No todo el mundo genera el mismo síndrome de abstinencia, no todo el mundo va a generar la misma reacción cuando falta la droga, todo depende de la sustancia, todo depende de cómo lo consumíamos, todo puede ser que la persona lleve 10 años sin tomar alcohol, pero el día que falleció la mujer recayó. ¿Por qué? Porque quizás había una situación emocional que quizás nunca había podido fortalecer desde un punto de vista psicológico, que ante la ausencia me llevó inmediatamente a la recaída, a buscar nuevamente ese refugio. Consecuencias que hablábamos médicas, consecuencias físicas. El simple ejemplo de este muchacho que todos yo creo que lo recordamos, el niño que era mi pobre angelito, en la vida real es una persona dependiente de heroína, y solamente en el aspecto físico vemos la consecuencia tan grave que puede llevar el consumo de drogas. El ejemplo del alcohol, podemos pasar de un hígado completamente sano a la cirrosis, cuya única solución ¿cuál es? Trasplante o muerte. O por ejemplo en el caso del SIDA, con todas las personas que tienen usos, por ejemplo, a nivel de drogas mediante intravasculares, mediante inyecciones, que lleva pues a un intercambio de agujas, a un intercambio de material que nos puede generar mayor vulnerabilidad para enfermedades, pero también tenemos que tener en cuenta que no solamente se trata de la gente que se inyecta o no se inyecta. ¿Cuánta gente bajo el efecto del trago termina teniendo, por ejemplo, relaciones sexuales con alguien que no conocía? ¿Por qué? Porque se nos duerme tanto nuestro cerebro que no somos capaces de evaluar el riesgo que implica ciertas actitudes. Entonces, de ahí que, por ejemplo, enfermedades como el SIDA no solamente son el efecto de transmisión por la parte de agujas, ¿cierto?, que es lo que uno pensaría, sino también por la parte sexual, porque nuestra percepción del riesgo se ve completamente alterada. Consecuencias a nivel personal.
Algo que nosotros le tenemos mucho miedo es al síndrome amotivacional. ¿Qué es el síndrome amotivacional? Es el conjunto de síntomas donde la persona ya no tiene una motivación por nada. Lo que más se ha asociado, lo que más se ha escrito es la relación marihuana con el síndrome motivacional. La persona ya no le importa si está bien vestido o mal vestido, si va al colegio o deja de estudiar. Y el ejemplo extremo que yo doy muchas veces a los pacientes es, ustedes cuando han visto un habitante de la calle, si le importa si recoge la comida en el piso, en el basurero o de la mano de una persona, no le interesa. ¿Por qué? Porque el consumo de drogas ha deteriorado tanto nuestro funcionamiento cerebral que esas prioridades, que esa importancia que le damos a la vida del día a día se va perdiendo. Pero eso puede pasar con cualquier otra droga. Las personas se vuelven más ansiosas, las personas se vuelven depresivas, porque efectivamente solo te empiezan a generar tantos cambios en esos circuitos cerebrales que la única gratificación y placer va a depender completamente solamente de la presencia de la sustancia o del comportamiento. Entonces ya no solamente está afectando nuestra salud, sino nuestra salud psicológica. Consecuencias laborales, académicas, el ejemplo que les decía, las personas empiezan a perder años, a tener irresponsabilidades en el trabajo, a llegar enguayabadas a horas laborales pues no permitidas, ¿cierto? Entonces en esa medida nos estamos dando cuenta que el funcionamiento cerebral también va a alterar todo lo que implica responsabilidades. Consecuencias económicas, gastos, cálculos se han hecho, pacientes que han fumado por ejemplo 30, 60 años seguidos durante su vida han llegado a gastar hasta 400 millones de pesos solo a punta de cajetillas de cigarrillos. Eso es inaudito, y eso que el cigarrillo no es tan caro como otras drogas. Entonces, no solamente eso, toda la parte de recuperación, cuántos intentos de centros de rehabilitación las personas han tenido y con ello todos los gastos que implica ello. Consecuencias sociales. Vivir en la calle yo creo que es ya como tocar el fondo de todo. Ciertas drogas están más asociadas con la posibilidad de llegar a tocar calle, pero ninguna respeta. Cualquier persona que empieza a consumir marihuana, que puede terminar en una deprivación o deterioro social severo, puede darse. Por eso nosotros cuando decimos, es malo consumir, sí, pero si va a consumir no siga experimentando, porque nadie sabe si en ese efecto escalera, querer seguir experimentando, seguir queriendo buscar esa gratificación extrema, empecemos a tocar ciertas drogas que ya no vamos a poder controlar y que nos van a llevar a situaciones tan deteriorantes como por ejemplo vivir en la calle. Conductas de riesgo, las drogas que nos afectan nuevamente, repito, nuestro cerebro y con ello la posibilidad de evaluar el riesgo, de evaluar por ejemplo el peligro. Entonces ya le perdemos el temor a todo. De la misma manera que la niña que es tímida y con el efecto del trago se vuelve más social y se termina parando encima de la mesa a bailar, de la misma manera crónicamente esa pérdida de miedo se va dando. ¿Y miedo por qué? Porque entonces la persona ya bajo el efecto del trago va y coge el carro. No, yo aguanto, no hay ningún problema, empieza a tener relaciones sexuales con todo el mundo, empieza a tener predisposiciones a las peleas y crónicamente ¿en qué se va a traducir? No, pues si yo no voy a trabajar hoy no pasa nada. Si yo no le pago a esta gente, no hay ningún problema. Y entonces todas esas percepciones y eso que nosotros lo percibimos como un riesgo y que en el fondo nos protege para ser cautelosos en nuestros actos, se pierde. Posiblemente, no importa, yo me empiezo a mezclar con la gente que vende las drogas para poder tener un mejor acceso, pero no se dan cuenta que eso posiblemente en un futuro le va a involucrar en situaciones legales de ilegalidad que obviamente van a poner su vida en riesgo, no solamente por el consumo de las sustancias, sino porque se metió en ciertos ambientes que ya iban a poner en riesgo toda su funcionalidad de ahí en adelante. Entonces, esa percepción de riesgo es fundamental y uno entiende por qué muchas veces la gente termina siendo arriesgada teniendo ciertas conductas que bajo otras circunstancias nunca lo hubieran hecho. ¿Por qué? Porque el cerebro duerme esa parte frontal del cerebro donde está toda la parte del juicio y del raciocinio. Las consecuencias legales que les decía, no todos cometen delitos, hay siempre conflictos con las normas, sobre todo en los adolescentes. Las personas que consumen drogas, al dormirse el cerebro, al tener rápidamente esa gratificación, sufren de lo que podemos llamar de inmediatez, rápidamente quieren tener resultados, rápidamente quieren sentir ese placer. Todo lo que implique norma
horario, disciplina va en contra de ellos. Y por consiguiente, son personas que ya la parte laboral termina siendo un problema porque es que se implica un horario. Cuando los padres empiezan a exigir ciertas normas y reglas en la casa, empiezan a haber altercados y disfunciones familiares. ¿Por qué? Porque son personas que ya todo ese mecanismo cerebral se ve alterado y en esa medida todas las maneras de poder funcionar adecuadamente en una sociedad. De ahí que cuando una persona se va a rehabilitar, no solamente necesita un medicamento que le reemplace lo que le generó la droga, ni necesita algo solamente a nivel de médico como tal, sino necesita toda una reeducación en cuanto a disciplina, normas, reglas, responsabilidades. Problema de todo esto, ¿quiénes son los que más consumen? Los jóvenes. Problema de ello, que los jóvenes, si bien muchos tienen la altura de 1,83 y un cuerpo que parece de 25 o 30 años, el cerebro no ha tenido un adecuado desarrollo cerebral. ¿Por qué? Porque su desarrollo termina más o menos a los 20 años. Entonces, una persona que se ha expuesto desde los 12, 13 años a las drogas, está haciendo que el desarrollo cerebral esté implícitamente dependiente de una droga, llamado, por ejemplo, específicamente cocaína, marihuana o de un comportamiento como el juego. Entonces, de ahí que la posibilidad de generar más rápidamente esa enfermedad llamada adicción va a ser mucho mayor. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los jóvenes. Eso de venir venga, le doy al niño de 4 años cervecita para que aprenda a qué sabe. Eso es lo peor que podemos hacer, porque le estamos enseñando a nuestro cerebro a qué sabe. Y si después empiezan a aparecer factores, como por ejemplo un duelo no resuelto, conflictos en el colegio, en ese crecimiento, posiblemente ese niño inconscientemente podría de alguna manera llegar a generar mayor gusto y encontrar mayor gratificación con determinada sustancia o comportamiento. Lo que les decía, el desarrollo cerebral se termina a los 20 años y lo que más se desarrolla finalmente a esas edades es el lóbulo frontal, donde está la parte del juicio, de la toma de decisiones, de aprendizaje, memoria y control de comportamiento. Entonces, si por ejemplo un muchacho está consumiendo desde la edad de los 12 años y empezó a experimentar sustancias y no terminó el colegio, ¿y usted qué va a hacer de su vida? No sé. ¿Va a trabajar? No sé. ¿Va a ir a la universidad? No sé. ¿Qué es eso? Se ha alterado tanto el funcionamiento cerebral que ni siquiera la toma de decisiones puede generarse. Ese plan de vida no se estructura y en esa medida nos damos cuenta que efectivamente empezar a probar a temprana edad va a ser un factor de riesgo mucho mayor que una persona que empieza un consumo mucho más tardío. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Evitar el consumo? Sí, en la medida de lo posible tratemos de evitarlo, porque aquí nadie sabe quién de nosotros al probar determinada sustancia va a generar una dependencia. Lo ideal sería evitar. A la gente que está consumiendo, disminuirlo. Y obviamente a la gente que ya tiene un diagnóstico de dependencia, pues tratar de controlarlo. ¿Cuáles son esos factores que nos permiten prevenir? Entonces, por ejemplo, factores de riesgo para la dependencia, un comportamiento agresivo temprano, una persona que es muy agresiva, es una persona que inconscientemente va a querer calmarse en algún momento de su vida y si encuentra en la marihuana esa manera que lo tranquiliza, pues obviamente va a ser una forma de poderse enganchar y quedarse dependiente de la sustancia. Habilidades sociales deficientes, obviamente una persona que se siente tímida, que le da temor hablar incluso en clase, posiblemente si encuentra una sustancia la posibilidad de generar mayor sociabilidad se va a quedar pegado, o la cerveza simplemente para conseguir una pareja. Yo soy muy tímido, pero con una cerveza yo ya puedo sacar a bailar a alguien. Eso ya genera un factor fundamental para que pueda llegar a ser la sustancia que le genere la adicción. Falta de supervisión de los padres. Obviamente los muchachos siempre quieren experimentar, los muchachos siempre están en la búsqueda de nuevas sensaciones. Si no podemos tener un adecuado control de nuestros hijos y orientarlos adecuadamente, quizás ellos van a empezar a experimentar y posiblemente empezar a generar todos esos mecanismos cerebrales que lo van a llevar a la dependencia, el iniciar abuso de sustancias, la disponibilidad de drogas. Entonces muchas veces ni siquiera es de los padres, ni siquiera es cuestión de familia, sino en el barrio todo el mundo consume y el muchacho va a jugar fútbol 3 veces por semana y todo el mundo consume allá. Esa facilidad del consumo también lo va a llevar a mayor riesgo y obviamente desafortunadamente la pobreza muchas veces lleva a que la persona quiera desconectarse de esa realidad y las drogas terminan siendo una solución. ¿Cuáles son
son los factores de protección? Una persona que tiene autocontrol posiblemente va a ser una persona que va a necesitar menos ese refugio, que va a encontrar menos gratificación con esos actos o comportamientos o sustancias que los llevan a ese acto impulsivo. Las relaciones positivas, si tenemos un buen ambiente laboral, social, familiar, posiblemente vamos a necesitar menos la necesidad de desconectarnos. La vigilancia de los padres, un adecuado funcionamiento académico, tener el tiempo ocupado en los jóvenes, algo fundamental. Muchachos con 5, 6, 7 horas libres, con toda la fuerza física y mental para hacer cualquier actividad, si tienen tanto tiempo libre, ¿qué van a hacer? Querer experimentar. Obviamente las políticas sobre el uso de drogas, el apego fuerte al vecindario en cuanto a las áreas geográficas marginales pueden ser estrategias para tratar de disminuir ese consumo que nuestros muchachos empiecen a experimentar. ¿Cómo podría yo detectar si alguien está consumiendo o no? Entonces acá les traigo el ejemplo de cómo se detecta una persona cuando ha consumido alcohol, pero podría ser aplicable a cualquier situación. Si usted me responde a 2 o más de estas preguntas positivamente, posiblemente hay un problema de adicción con las drogas. Lo vamos a leer. Entonces, ¿usted alguna vez ha pensado que debería reducir o bajar la bebida o el consumo de la sustancia? ¿Alguna vez le han molestado las observaciones o críticas que le han hecho por la forma como toma? Si usted ya está recibiendo cantaleta de parte de la esposa, de la familia y de la hija, porque como están tomando, posiblemente algo está pasando, algo ya está empezando a afectar nuestro día a día. ¿Alguna vez ha sentido disgusto o culpabilidad por la manera como toma? ¿Y alguna vez ha tenido que beber a la primera hora del día siguiente como para calmar todos esos efectos del guayabo o de la resaca? Si 2 o más de estas preguntas son positivas, hay algún problema con el alcohol e incluso se podría expandir a cualquier otro tipo de droga, incluso con el juego. La parafernalia, esto lo traigo sobre todo es para los familiares y los padres para poder detectar. Si yo le veo a mi hijo una bolsita con pastico, posiblemente el muchacho se me está consumiendo ese pastico llamado marihuana. Si yo empiezo a encontrar jeringas, cucharas, posiblemente esa persona se nos está inyectando. No creo que solamente sea trabajos de medicina o algo así similar, ¿cierto? No podemos ser ciegos ante evidencias que hoy día son tan claras. Si la niña está con un cigarrillo en la boca y tan bonita, le cogió el cigarrillo al papá, no, hay que mirar hasta qué punto esa niña está empezando a experimentar y con eso no estamos potenciando que nos termine en una dependencia, en una adicción como tal, como lo muestra aquella foto. Acá les traigo a mano izquierda los papelitos que son muy chiquiticos, como de 5 milímetros o 1 centímetro máximo de grande, que es el LSD, que es lo que la gente se aplica en los ojos o en la boca para alterar la percepción, que es el ácido lisérgico, tripis o ácidos. Obviamente la presencia de pipas, por ejemplo, si el muchacho tiene el cinturón con la bandera de Jamaica y la gorra con bandera de Jamaica y con una florecita, y posiblemente es una persona que le gusta la marihuana. Ahora bien, quiero insistir, no podemos hacer juicios de valor, pues simplemente que la persona le gusta la florecita, la forma y no consume. Entonces tenemos que ser muy cautelosos. Si bien hay ciertos hallazgos que nos permiten sospechar que hay un consumo, tampoco podemos ser radicales en ese consumo. Si la persona supuestamente está con gente que consume, pero tiene un buen rendimiento laboral, un buen rendimiento familiar, tiene buenas relaciones sociales, está completamente funcional en todas las áreas de su vida, hasta qué punto realmente está consumiendo. Entonces tenemos que ser también muy cautelosos. Que tiene los ojos rojos, que fijo fumó marihuana, también hay contaminación, hay infecciones oculares. No podemos hacer juicios de valor, porque si nosotros llegamos e inmediatamente hacemos un juicio sobre alguien, en vez de buscarlo ayudar y engancharlo para poderlo orientar en un adecuado manejo, lo que vamos a hacer es que lo vamos a alejar y va a encontrar las estrategias para poder ocultar su consumo. De ahí lo prudentes que debemos hacer cuando detectamos una de estas sustancias. El tratamiento. Inicialmente se consideraba que era una falta de voluntad, una falta de valentía no poder dejar la droga. ¿Cuántas veces han dicho, mire su papá que dejó el trago de un día para otro y usted cómo no va a ser capaz? Con el tiempo y al entender cómo es esta enfermedad, que es una enfermedad biopsicosocial, o sea, del organismo, de la mente, pero también del ambiente, en esa medida nos damos cuenta que el problema no es solamente cuestión de voluntad, hay algo más allá. Entonces realmente es un problema de salud que implica al organismo, al comportamiento y al medio ambiente, y en esa medida necesitamos esa integralidad del manejo. Entonces pasamos, ya entendieron la enfermedad, pasamos de
condiciones punitivas, represivas, a cuestiones terapéuticas y preventivas. Y acá quiero hacer énfasis, esos centros de adicción, esa gente que tiene esas especies de tratamiento, donde todo se trata de encerrar, castigar y tratar de mirar cómo de una manera física o psicológica reprimimos a esa persona, no va a servir. Porque ¿cómo le va a quitar, a punta de palo, usted le va a quitar, por ejemplo, esa tristeza o ese duelo que la persona nunca pudo superar? No, toca empezar todo ese manejo psicológico, psiquiátrico, médico para poder ayudar a esa persona. Entonces, hay que empezar a mirar desde un punto de vista psicosocial cuáles son esos sentimientos, cuáles son esas personalidades, cuáles fueron esas situaciones que llevaron o que refuerzan el consumo, esos lugares, cuál es esa gente que hace que yo quiera consumir, o cómo es mi familia, cómo es mi entorno, qué hago yo en el tiempo libre, eso va sobre todo en la parte de los jóvenes, qué pasó en mi pasado, cuáles son esos duelos que nunca pude resolver y que ni siquiera yo soy consciente. Y entonces, en esa medida, el abordaje tiene que ser desde un punto psicosocial, a través de terapias cognitivas, terapias motivacionales, terapias de contingencia como los centros de rehabilitación tipo internado integrales con personal médico especializado, ¿cierto? Y la parte orgánica que ya viene en cuanto a la parte de medicación, puede ser un tratamiento sustitutivo como no sustitutivo. Cuando nosotros empezamos toda esa parte de abordaje motivacional, empezamos a decirle, empiece a cambiar actividades, empiece a encontrar eso que le puede dar gratificación de una manera sana. Entonces ahí empezamos a decir, genere nuevas actividades, métase a cursos, haga alguna actividad física, porque todo eso lleva gratificación. Si a mí me gusta pintar, posiblemente si yo refuerzo esa actividad, quizás voy a tener esa gratificación. Empiece, por ejemplo, a reemplazar bebidas. Por ejemplo, me gusta el trago, si va a ir a verse con gente, tómese un vaso de agua, una gaseosa, posiblemente es una forma de hacerle trampa a ese cerebro. ¿Qué más acá hay de recomendaciones? Comer, conocer sus propios factores de riesgo. Si yo sé que ir a la cancha de fútbol implica que me voy a encontrar con los jíbaros, o sea, la gente que me vende la droga, pues posiblemente eso va a hacer que yo vaya a consumir. Si ese día también la novia me echó, si mi mamá me echó cantaleta, posiblemente mi personalidad no va a ser lo suficientemente fuerte para yo negarme ante el consumo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos siempre que enfatizar a nuestros pacientes y a nuestros familiares sobre qué es lo que los lleva a usted al consumo, y para que cada persona sea consciente que se necesita la honestidad consigo mismo. De nada sirve el paciente que dice, lo juro que yo voy a dejar de consumir marihuana, si cuando llegamos a la casa tienen caletado debajo de la cama el bareto. ¿Por qué? Porque es que esta enfermedad es tan traicionera que no solamente se trata de voluntad. Esta enfermedad es tan traicionera que en cualquier momento puede decir no quiero, pero ante la más mínima frustración o ante la más mínima sentimiento o situación que nos genere un momento de ansiedad, un sentimiento que no podemos controlar, ¿qué va a pasar? Inmediatamente me voy a refugiar nuevamente en la droga, que tengo fácil acceso. Una persona puede decir, no doctora, es que yo me gusta tomar alcohol y yo tomo jugando billar, pero yo no volví a tomar alcohol, pero sigo yendo al billar. Eso es posiblemente un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque mi cerebro ya sabe que hay una situación geográfica, situacional, que me lleva al consumo. Y si ese día me echaron del trabajo, ¿qué va a pasar? Posiblemente voy a tener menos fortaleza psicológica para poder aguantarme ese deseo de querer escapar. Lo mismo con el casino. Si una persona sigue yendo a un casino pero yo no juego, estoy inconscientemente diciéndole al cerebro, mire cómo se juega, mire la sensación que la gente percibe, e inconscientemente estoy alimentando esa memoria de cómo es esa gratificación y ese placer. Y el día que pase alguna situación de dificultad, alguna relación familiar, laboral, económica, personal, sentimental, ¿qué va a pasar? Como esa memoria ha sido alimentada poco a poco, episódicamente, la posibilidad de recaída va a ser muchísimo mayor. Cada paciente es único. No podemos decir que entonces hay un solo medicamento para todo el mundo, no, porque como hay una personalidad, hay una forma de reaccionar ante la ausencia de la sustancia o del comportamiento, van a haber medicamentos específicos para las personas según esos síntomas. Por ejemplo, para la heroína, sí hay un medicamento específico y es la metadona. Para la gente que fuma hay unos medicamentos específicos como la vareniclina o la sustitución con nicotina, como los chicles, los dulces, pero todo depende de cada persona. Ahora no podemos decir que el que fuma
todo el mundo le llamamos vareniclina, no, porque hay ciertas indicaciones específicas para cada tipo de persona. La idea de mostrarles esto es darnos cuenta que cada persona es el resultado de un sinnúmero de factores, y es eso lo que nosotros como personal médico, personas que estamos encargadas del abordaje de estos pacientes, tenemos que detectar, porque cada persona es única y cada persona va a requerir enfatizar en una área determinada de una mayor o menor, en una mayor o menor medida. Entonces, la importancia y yo creo que el objetivo final de todo esto es darnos cuenta que se requiere un abordaje integral y especializado. No todo el mundo tiene la capacidad o está formado para poder abordar estos pacientes, y todo empieza desde una detección temprana. Si nosotros buscamos una mejoría ya cuando el paciente ha tocado fondo, va a ser muy difícil, porque efectivamente es una enfermedad que cada vez nos lleva a un mayor deterioro y un mayor cambio a nivel cerebral, y por consiguiente el abordaje cada vez es más difícil. Ahora bien, que esto no tiene cura, no tiene cura, es una enfermedad igual que una hipertensión arterial, una diabetes, pero sí podemos recuperar a las personas. ¿Con qué? Con un manejo integral. Entonces, dejar la adicción no es fácil. Fundamental la parte médica, fundamental la parte psicológica, fundamental la parte psiquiátrica, pero si también nosotros tenemos esa parte espiritual o esa parte, por ejemplo, no sé, alternativas como por ejemplo hipnosis, acupuntura, como la actividad física, como hacer alguna manualidad, algún hobby que nos guste, todo eso independientemente no va a servir. Pero si juntamos todos estos factores médicos, todos estos factores lúdicos, posiblemente vamos a lograr que esta persona salga adelante y pueda continuar una vida completamente normal. Siempre recordando que le gustaba la droga o un comportamiento determinado, como por ejemplo el juego. El día que la persona olvide que le gustaba esa droga o que le gustaba ese comportamiento, va a llegar con los factores de riesgo y va a tener el riesgo de recaer. El día que lo olvidemos, por eso siempre lo tenemos que tener en cuenta. Por eso la persona que dejó las drogas o pasó 10 años sin consumir y celebremos el matrimonio de la hija, venga una cervecita que usted ya lleva 10 años, se lo merece, eso no hay que hacerlo, porque inmediatamente vamos a desencadenar en nuestro cerebro todo ese mecanismo que nos llevó a la adicción. Por eso la idea es cero permisos, cero consumo. No volver a experimentar absolutamente nada. No, que es que le gustaban los casinos, pero yo le regalé un PlayStation porque así nos sentimos mejor. No, porque inconscientemente estamos cambiando una adicción por otra. Cambiamos el escalón en las escaleras. Entonces toda dependencia se puede intercambiar y hay que tenerlo en cuenta. Como les decía, es una enfermedad crónica que se puede recuperar, requiere cambios de conducta. Si yo sigo yendo todos los días al billar donde siempre me tomaba 30 cervezas, va a ser muy difícil poder recuperarme. Y obviamente un seguimiento médico. Todo tiene una etapa. Inicialmente la persona empieza a decir, sí, sería bueno que yo lo dejara, y empieza a contemplarlo, entonces empieza a pensar la manera como podríamos empezar a abordar la enfermedad, y obviamente pasa a la acción. Ahí es cuando nosotros como familiares, como personal médico, como personal de la salud, jugamos un rol fundamental para poder utilizar esos pequeños deseos de dejar de consumir para poder orientar a nuestros familiares, para poderlos, como se dice, enganchar y así lograr esa lucha contra sí mismo, que es la dependencia, que es esa necesidad de gratificación inmensa con una sustancia o con un comportamiento. El objetivo final es la abstinencia, pero recordemos que eso es un laberinto, siempre van a haber cositas que nos pueden hacer recaer, y en esa medida tenemos que encontrar rápidamente la manera de volver a encoger el camino, y por eso la importancia del seguimiento. El tratamiento no puede ser 1 mes, 2 meses y 3 meses y se olvidó. El tratamiento tiene que ser por mucho tiempo. Idealmente sería, según la persona, una parte de internado, después una parte ambulatoria, después un seguimiento crónico, y eso hablamos de meses e incluso años según la sustancia. Siempre recordando que no nos podemos dar permiso, siempre recordando que a nosotros nos gusta esa sustancia o que nos gustaba ese comportamiento. Las caídas, entonces muchas veces nosotros tenemos familiares que han recaído, entonces no, ya, usted es un fracasado, ya no pudo. No, las caídas hacen parte de la enfermedad, desafortunadamente. Idealmente los pacientes no deberían saber que nosotros vamos a permitir esos fracasos. ¿Por qué? Porque obviamente se contentan, no, recaí, pero ya no hay ningún problema. Pero lo que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que aprovechar de esas caídas, es que esas caídas siempre son desencadenadas por factores, quizás factores de riesgo que nunca habíamos detectado hasta la fecha. Entonces no, yo iba muy bien, me recuperé,
pero cuando me echó mi novia, no, ya no me interesa nada. Entonces hay que mirar hasta qué punto toda esa parte de estabilidad emocional, de relaciones de pareja era una forma sana y hasta qué punto habíamos podido realmente o habíamos escarbado esa tierrita para mirar que esa personalidad de la persona le faltaba reforzar ese aspecto sobre dominio sobre sí mismo, necesidad de las otras personas, etcétera. Entonces las caídas nosotros las utilizamos mucho porque nos permiten detectar factores de riesgo que de otra manera nunca lo hubiéramos podido detectar. Entonces, realmente la clave para nosotros empezar un apoyo clínico, empezar a esa ayuda desde un punto de vista como personales de salud es cuando la persona pide ayuda. El solo hecho de pedir ayuda empieza todo este bombardeo de conocimientos a aplicarse en los pacientes. Una persona traída a la fuerza, una persona encerrada a la fuerza nunca va a funcionar. Desafortunadamente muchos familiares dicen, ¿y entonces yo qué hago? Desafortunadamente, tengo que repetir otra palabra, desafortunadamente, hasta que no tocan fondo muchos de ellos no piden ayuda. Hay un momento donde tenemos que ser conscientes que no nos podemos volver coadictos de nuestros familiares. Por el temor a que no toque en la calle, prefiero que consuma en la casa. Por temor a que no volverá a saber nada de él, prefiero que se inyecte en la sala. Eso no podemos permitirlo porque nos estamos dejando arrastrar por nosotros mismos. Hasta cierto punto llegamos nosotros como familiares, como padres, como amigos. Ya si la persona toma la decisión, desafortunadamente, hay que dejarlos tocar fondo en algunos casos, pero siempre que el paciente pide ayuda hay que extenderle la mano porque siempre habrá algo que se pueda hacer. Entonces, recordarles un poquito lo del programa de adicciones acá del hospital. Nosotros funcionamos con un grupo multidisciplinario donde efectivamente todo empieza con un contacto, con una evaluación por las diferentes áreas y ahí empezamos a categorizar realmente la gravedad de nuestro paciente, a priorizar realmente cuáles son sus requerimientos, ya sea a nivel psicológico, familiar, psiquiátrico o toxicológico, y de esa manera lo empezamos a enfocar. Este es nuestro programa. La idea es que cualquier persona que requiera ayuda, con mucho gusto lo vamos a poder atender, lo vamos a poder ayudar. Lo importante es pedir la ayuda para que lo tengamos en cuenta. En conclusión, es una de las principales causas de enfermedad en el mundo. Cada vez nos está afectando más y sobre todo, por ejemplo, la adicción no química cada vez está cogiendo un boom mucho más fuerte. Toda la parte de internet, de aparatos electrónicos, cada vez está generando más adicciones, está siendo más evidente. El consumo aumenta cada vez más. ¿Por qué? Porque cada vez hay más trastornos psiquiátricos, más fondos depresivos, más estrés, más falta de comunicación y relaciones y por consiguiente la gente cada vez está buscando refugiarse más. Y el problema es que cada vez están diseñando nuevas sustancias y en esa medida la gente quiere experimentar más y con ello más consecuencias orgánicas. El problema, recordemos que no solamente es la adicción, sino todo lo que nos ha llevado a eso, todas esas frustraciones, esos problemas en el desarrollo. Y para ser adicto, finalmente que quedemos con la idea, que implica una pérdida de control, un sentimiento de culpa por la persona que lo está consumiendo, intentos fallidos para tratar de dejar de consumir y la presencia de críticas por parte de los demás nos tiene que prender la alerta que efectivamente esa persona o nosotros mismos estamos teniendo un problema con un comportamiento determinado o con una sustancia. Finalmente, esto era lo que les quería presentar el día de hoy sobre adicciones químicas y no químicas. Sé que es de demasiada información, una mezcla de muchas cosas, pero la idea era que entendiéramos un poquito cómo funciona la enfermedad. El punto no es solamente cuestión de voluntad, sino el producto es el resultado de un sinnúmero de factores que desafortunadamente de manera inconsciente no aprendimos a manejar y que nos llevó a la necesidad de refugiarnos. San Vicente Fundación, una vida entera por la vida.